Bueno, buenas noches. Vamos a continuar. Eh, Ahora que ustedes ya tienen una lectura sobre, bueno, no sé si una lectura sobre, sí, Romero, ¿no? Avanzamos en la lectura de Romero. No, en el trabajo práctico no estaba Romero. No, estaba Vilar. Parece que dijo primer capítulo de Vilar, creo que Sí, había sí, dicho. sí, sí, sí. Bueno, no, no, pero en el Pilar, trabajo. Ansaldi, Carretero Claro, claro, y claro. Sanjurjo también, ¿no? Sí, sí, sí. En el trabajo práctico. Claro, hay un micrófono abierto. No, está bien. Lo que quiero decir es, ya hemos recorrido Romero acá en la clase. Así que, y con la lectura que ustedes tienen de Carretero, un poquito de Vilar, interrúmpanme todas las veces que quieran, porque la idea es que cuanto más participativo sea, mejor. Eh, bueno, les decía, el plan en la unidad uno, el módulo, la parte A ya la pasamos, la parte B, la historia de sus campos, la historia de sus sentidos, complejidad, diversidad, multicausalidad, coherencia y multiperspectividad, la hemos visto, controversialidad, escuelas históricas y veracidad. Bueno, un poquito con lo que ustedes leyeron y vamos a ir avanzando por ahí. Eh, Campos históricos, estructura, proceso, ritmos históricos, categorías históricos, pretérito, presente, futuro, necesidad de la enseñanza de la historia. Y el punto C, ese punto que acabo de mencionar, lo tenemos que ver. Y el punto C del módulo uno, la historia y sus múltiples registros. Memoria e historia, historiología, testimonios y fuentes. Muy bien. Esto que acabo de leer, en la última línea del punto B y todo el punto C, lo tenemos que abordar con varios autores. Eh, el capítulo, vamos a leer el capítulo uno de Pierre Vilar, que se llama justamente Historia. Y ustedes tienen en la bibliografía, creo que, creo que lo envié al Classroom, pero si no, revisen y me lo piden. Eh, Vamos a leer a Mudropsik y Adamowski, que es un texto que es el más complicado. Miren, todos los años yo les digo esto mismo a los estudiantes. Esos dos capítulos son un poquito trabados, una escritura un poco más cerrada. Y les digo a los estudiantes, traigan todas las dudas cuando nos encontramos, porque uno de los objetivos del recorrido académico es incorporar nuevas categorías en forma de vocablos. Las categorías finalmente tienen... Entonces, eh, con las lecturas que ustedes han hecho y con lo que hemos charlado, han aparecido una cantidad de categorías que ya tienen un vocabulario en común. Bueno, en esos textos aparecen varias. Eh, Algunas palabras son conocidas, pero no son conocidas en la profundidad etimológica que plantean los autores. Entonces, lo que lean y no lo terminen de entender, tráiganlo acá al encuentro, ¿entienden? A mí me parece que ustedes tienen autonomía como para leer solos. La lectura, digamos, conjunta en un espacio de este tipo, la verdad es que resulta engorroso. A veces en los salones, cara a cara, puede ser, una lectura corta puede ser aceptable, pero en este marco es complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les pido. El capítulo de Mudroxic y Adamowski, yo lo voy a abrir, lo voy a desarrollar, pero después cuando ustedes van a la lectura, lo van a encontrar más trabado. Nada que no se pueda resolver con un par de lecturas y algunas consultas. El capítulo uno de Vilar dijimos, y estos capítulos. El libro es este, ¿eh? El de Mudroxic y Adamowski. Solamente la parte inicial vamos a leerles. Muy bien. Entonces, les voy a presentar.
Bueno, me interesa que partamos, que partamos de leer un poco este esquema. Lo ven bien, ¿verdad? O Mayo. Se ve muy perfecto. bien, la Muy verdad. bien. Se ve, profe, se ve. Muy bien. Bueno, No, con nosotros se ve muy bien. bueno, a ver, me gustaría que ustedes me digan qué parte del esquema ustedes lo reconocen como algo de lo cual pueden dar cuenta. Es decir, hay una parte del esquema que yo puedo decir algo, que puedo explicar. ¿El objeto de la materia? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué podrías decir de eso? ¿Quién? Eh, que la historia, o sea, el objeto de la materia de la historia se basa en hechos de la realidad histórica o acontecimientos. Sí. Ahora, Carmen, tal como vos lo estás mencionando, vos fíjate que dice historia, en el punto 1 dice objeto materia, historia, Y algo había leído de eso en lo que mandó a leer. sí. A ver, ¿qué, ¿qué queremos decir cuando decimos la historia como un objeto materia? Fíjate que es una palabra compuesta, ¿no? Que combina, o sea, los hechos y lo que tendría que ver con lo económico, social, político y cultural. Bien. Pero veamos, ¿qué sería entonces en ese caso la historia? ¿Qué sería en ese caso? La materia historia, ¿puede ser? Claro, pero la materia, ¿cómo? Una Porque disciplina, Como una ¿Ah? objeto, disciplina. como objeto para estudiar. O sea, es un objeto y a su vez es una disciplina. No, la parte de disciplina, no. Objeto materia. ¿Se acuerdan que, Es un objeto y una materia, porque la materia se estudia a sí misma. escuchen, vamos a tratar de organizarnos? Cierren los micrófonos y en todo caso me levantan la mano por acá por el sistema o me hacen señas y yo les voy pasando. Abrimos, así hablamos de a uno y nos escuchamos. Eh, a ver, estaba hablando Miguel, después va Ingrid. Sí, Miguel, ¿qué decías? Repetilo. No, que aparte de tener un objeto de estudio, la materia, que es el acontecer sociopolítico, cultural de los sujetos en una sociedad, también es materia de estudio, se estudia a sí misma. A ver, Ingrid, ahí hay un problema, Miguel Ángel, lo tenemos que resolver. Ingrid, Yo lo interpreto como el objeto de estudio. bien, es eso. Ahora, escuchen esto, un objeto de estudio, ¿qué es? En sí mismo, ¿qué es un objeto de estudio? Es lo que le da entidad a la propia ciencia, en este caso la historia, que tiene como objeto de estudio los hechos acontecidos a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, el problema acá está con la palabra materia. Me parece que algunos están pensando la palabra materia no en el sentido que el esquema plantea. Sí, Suyai. No, yo lo que iba a decir era que cuando quiere decir del objeto de estudio es en lo que se va a basar para analizar y desarrollar a lo largo de su tesis o lo que sea que quiera escribir en base a, o sea, esa palabra, digamos, es lo que va a desarrollar a lo largo de su trabajo. Bien. ¿Qué querés agregar, Ingrid? El objeto de estudio serían los hechos históricos, la realidad histórica. Ese es el Bien. objeto de estudio. Escuchen. Ahora, reconfiguremos la palabra materia. Olvídense de materia como asignatura, como recorte. Acá estamos hablando materia como materialidad.
filosóficamente, la materialidad es lo que existe. ¿Qué existe? Existen sociedades, existen pueblos, existen naciones, existe la humanidad. ¿En qué contexto? En épocas diversas, en espacios diversos, en contextos diversos. Bueno, ese es el objeto, pero entonces la historia se refiere a un recorte material, lo que existió se convierte en objeto. O sea que, ¿se acuerdan cuando dijimos que la voz historia tenía por lo menos 3 acepciones? Lo que existe, los relatos de la gente acerca de lo que le pasa y lo que existe, y la voz que declama o identifica a la disciplina que estudia lo que existe y los testimonios que dicen los integrantes de eso que existe, que es la sociedad. Complicado, pero una vez que lo repasa, bueno, entonces, ese objeto materia, ahí podríamos meter todo lo que estudiamos con el tema de la realidad histórica compleja con Romero. El campo económico, el campo social, el campo político, el campo cultural. Ahí meteríamos eso. ¿Qué metemos ahí? Es decir, ¿qué metemos? Ustedes son profes de historia, van a ser profes de historia, ¿no? ¿Qué metemos ahí? La producción, el comercio, el Estado, el gobierno, la violencia, las clases sociales, los sindicatos. ¿Me puede aclarar algo, profe? Sí. En el término cuando dice, recién lo acaba de decir, pero tal vez no escuché o no entendí. Campos complejos. ¿A qué hace referencia ahí? Claro. Lo que dice Romero es, la historia es compleja, la realidad histórica es compleja. Por lo tanto, se divide en campos para hacerse menos compleja. Ahora, lo que estuvieron viendo conmigo, ¿qué es? Que además el campo económico es complejo. Entonces, lo separamos en los factores de producción, las relaciones sociales de producción. Si ustedes quieren, se puede dividir más. Romero lo divide en 3 o 4, cada campo, ¿no? O sea que los campos históricos también son complejos al interior. Y además, todo es complejo porque se vincula entre sí. Nada es económico o político o social o cultural. Todo es económico, político, social y cultural a la vez. Entonces, digamos, la historia es compleja, pero es coherente, ocurre de consumo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos precisados, necesitamos preguntarnos acerca de qué factores son preponderantes para entender el cambio y para entender la continuidad. Muy bien. Paremos un poquito acá. Quiero que pensemos ahora, esto es un poco más abstracto, ¿no? Esto es un poco más abstracto. ¿Qué ideas que están fuera del marco histórico, pero que regulan la inteligibilidad? O sea, ¿qué ideas están por encima de lo histórico, pero son necesarias para hacer que lo histórico sea inteligible? Inteligible. ¿Por qué lo histórico es inteligible? Esta pregunta es filosófica. Les voy a dar un ejemplo. La historia, en realidad, es un conjunto de relatos, ¿no? Finalmente se termina configurando como una serie de relatos. Estructuras de relato complejas, vinculadas, en fin. Porque todo lo que aconteció ya no está. Hipólito Yrigoyen se murió, el Führer se murió, ¿entienden? Las sociedades antiguas se murieron, las fotos que vemos del Buenos Aires antiguo no existen porque hay otros edificios modernos y dentro de 20 años será otra la fotografía que muestre esa realidad y así las generaciones recordarán a las previas. Entonces, lo que queda es una leve configuración de lo que nos vincula intergeneracionalmente. Los que viven dejan un legado histórico, político, a los que siguen. Ahí habría una trama de la necesidad histórica. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Carla. Adelante, Carla. También para esto ayuda a las otras disciplinas como la antropología y la geografía para entender mucho mejor la historia. Sin lugar a duda. Muy bien, Carla, sin lugar a duda. Pero ahora llego al punto, ustedes están de acuerdo con esto, ¿no?
Es decir, nosotros nos contamos a nosotros mismos. Si nosotros, los humanos, no nos contamos, no nos relatamos, no tenemos vida. Esto es difícil de entender, ¿eh? Hay un historiador, un filósofo de la historia, se llama Paul Ricoeur, que dice que la libertad es que nosotros podamos hacer de nuestra vida un relato. Acá hay una idea al interior. ¿Se acuerdan que ya vimos que todo relato es en realidad un mix, un híbrido de lo que quiero ocultar y lo que quiero mostrar? Todo relato oculta lo que ocurrió y lo que yo quiero ocultar. Es decir, lo que ocurrió pero que no me gusta. Lo oculto, no lo cuento. Ahora, una vida es un relato en tanto y en cuanto nosotros somos sujetos. Nos subjetivamos delante de los demás porque pensamos y el pensamiento discurre verbalmente y lo registramos para que lo reciban los que siguen. Esta es una idea casi natural de historia. Acá hay una primera línea filosófica que sería: la historia es elemental. Uno podría decir que el hombre es un ser racional. Sí, muy bien, Aristóteles. Pero ¿sabes qué? El hombre antes es histórico. Si el hombre no es histórico, no es nada. Somos el único bicho, perdónenme la expresión, el único mamífero que es lo que es porque hay una hilación intergeneracional e intersubjetiva. Por eso somos mejores, porque recibimos un legado cultural, y ese legado cultural es histórico. Contiene un pasado envasado, trasladado al presente. Bueno, ahí hay una idea. Ahí hay una idea. ¿Cuál es la idea? Queremos ser mejores. Queremos saber de dónde venimos. Queremos reverenciar, queremos honrar, queremos homenajear a nuestros antepasados. Pensamos que lo que se edificó en el pasado tuvo errores. Si no conocemos esos errores, los vamos a reiterar. Ahí tienen una cantidad de razones por las cuales en distintos momentos la historia se convirtió en una necesidad escolar, una necesidad cultural. Pero el hombre elementalmente es histórico, ¿entienden esta idea, no? Por más que no se enseñara historia en las escuelas, por más que no hubiese historiadores, los relatos que cuentan cómo somos y quiénes somos están instalados en la propia lógica humana. Por lo tanto, la historia es, antes de ser una disciplina, algo elemental, consustancial con el sujeto. Si el hombre no fuese, si el hombre no fuese histórico, no sería ni racional y no sería sujeto. No sería sujeto. Y constantes formadores de historia. ¿Cómo? Constantes formadores de historia. Exactamente. Entonces, fíjense, la palabra historia parece estar vinculada filosóficamente a todo lo que acontece, pero cuando la pienso en términos filosóficos, define la propia existencia humana. Ahí hay un tema que es muy interesante. Ahora, desde los griegos para acá, y antes los orientales también, pero los griegos en términos racionales, el primero fue un tal Heródoto de Halicarnaso en forma sistemática. Antes hubo otros, ¿no? Empezaron a preguntarse por una lógica histórica. Porque piensen filosóficamente, ¿no? Si yo pienso la humanidad, el tiempo, el futuro, que son categorías filosóficas, me pregunto, ¿la historia es circular? No. ¿Es cíclica? ¿Es cíclica? Hace esto, después vuelve a hacer esto, después vuelve... ¿Es ascendente, progresiva, lineal? Más progresiva la veo yo, personalmente. No sé si otros tendrán otra opinión. Bien. Depende del pueblo, como la consideran. ¿Es involutiva? ¿Vamos a la catástrofe?
Miren, hay tantos filósofos. Progresiva, mi parecer. Sí. También evolutiva. Bueno, escuchen. Pero No hay una depende de la sociedad y la cultura que lo piensa. Para los mayas era para los cíclico. mayas era cíclica, por ejemplo. Bueno, escuchen, la cuestión es esta. A todos le quedó claro lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, si yo pienso que el hombre no tiene más destino que una progresión ascendente, pienso que el hombre progresa. Entonces, en la categoría progreso, desarrollo, la tengo que poner entre un comienzo y un final. ¿Qué dicen los católicos, los cristianos? Dicen, el hombre era un animal. Cierren el micrófono. El hombre era un animal. Esperen, que hay unos compañeros que quieren entrar. Y ese hombre que era un animal, a ver, la palabra animal es no tenía alma, ¿no? Entonces, ahora la mejora de su corazón lo lleva a vivir en Dios. Ustedes dirán, ¿qué le pasó a Juan Madariaga, no? Lo que le estoy diciendo es, hay un camino que piensa la historia como una evolución de la humanidad hacia la santidad. A ver, ¿qué filosofía histórica piensan los escolásticos, la línea tomista de la Iglesia? Que el hombre avanza, pero su progreso no es material, no importa lo material. La historia es un camino hacia Dios. ¿Qué dicen los marxistas? La historia también es un progreso. Lo que va demostrando es cómo la clase productora va ascendiendo en su conciencia hasta tomar el poder. Y desaparece la desigualdad y desaparecen la propiedad del capital y los medios de producción individuales. ¿Qué dice el liberalismo? Y dice, bueno, el desarrollo de progreso es hacer que todos desde su propia libertad individual accedan a la máxima potencialidad dentro de un marco de libertad. Y también lo piensan como progreso ascendente. Ahora, los que piensan que el tiempo es cíclico, piensan en otra cuestión. Se repiten los acontecimientos, es decir, todas las sociedades tienen un origen, un desarrollo y crecimiento, un amesetamiento y después una degradación hasta un nuevo comienzo. Les planteo otra. Toda sociedad llega a un máximo y la lógica del poder lo lleva a desintegrarse frente a otro que es más poderoso. Entonces, no hay posibilidad de una progresión material que no sea conflictiva. ¿Vieron la idea de que todo imperio es desterrado por otro imperio, en una lucha sin final, ¿no? Que sería una especie de mazdeísmo histórico, el bien y el mal. Todas estas dinámicas fueron abordadas por distintos filósofos de la historia. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué sentido? Escuchen la palabra, ¿qué sentido tiene la historia? Y esa pregunta no tiene una respuesta histórica. Nosotros estudiamos historia, no tenemos esa respuesta. Lo que yo quería en esta primera parte presentarles es que la historia tiene una rama de la filosofía dedicada a pensar la temporalidad, el cambio, el sentido de los cambios. Si hay progreso en la historia, ¿qué carácter tiene ese progreso? Y hay una gran cantidad de grandes trabajos acerca del vínculo que hay entre la idea del tiempo en distintas sociedades. Bueno, como ustedes interpretarán, la categoría tiempo, progreso, humanidad, origen, da para que haya una gran cantidad de filosofías de la historia. Me parece que alguien había levantado la mano o alguien me saludó. Díganme. Creo que saludó un compañero, profe. Bien, bien. A los que entraron recién, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, entonces... No, saludé. Bueno, ¿cómo te va? Ahora, escuchen, fíjense que el cuadro también nos presenta la filosofía que hacia un lado va a la filosofía de la historia, pero por el otro
la filosofía tiene otra rama que es la filosofía de las ciencias, más comúnmente llamada por nosotros epistemología. Bueno, la epistemología, que significa episteme, conocimiento verdadero o ciencia, y logos, estudio o tratado. Entonces la epistemología sería el estudio o tratado del conocimiento verdadero. La palabra episteme para los griegos era conocimiento racional, que se llegaba a través de la duda, y doxa, D-O-X-A, era conocimiento vulgar, el conocimiento que nos permite vivir, pero que no se indaga por las razones o la certidumbre de lo que expresa. Muy bien, fíjense que en esa línea la epistemología tiene una rama que se dedica a las ciencias sociales. Ustedes la van a tener en tercer año, epistemología de las ciencias sociales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en la disciplina histórica, ahora estoy hablando de la ciencia histórica, la ciencia, la pregunta que cabe acá no es qué sentido tiene la historia. Lo que nos estamos preguntando cuando hablamos de la epistemología es qué rango de veracidad tienen los estudios históricos. ¿Qué rango de veracidad? El circuito de estudios históricos permite afirmar con toda certeza cuántas cosas, qué cosas, cómo las prueba esas cosas. Esas son las preguntas que hace la filosofía de la ciencia, en este caso la epistemología de las ciencias sociales, cuando estudia la historia. Y en ese punto, también la filosofía tiene como epistemología distintos polos. Hay autores epistemólogos como Mario Bunge que decía que la historia no era una disciplina histórica. Y otros, como Jürgen Habermas, en el otro extremo, la teoría crítica, que entienden que hay una cientificidad de las ciencias sociales y entonces la historia sería una disciplina histórica. ¿Ustedes leyeron algo? Me tienen que decir algo. ¿Qué dice Vilar sobre esto? Eso que tratan a la ciencia como una base de datos y que no quería que lo vea así y necesita de otras ciencias auxiliares para poder llegar a la veracidad de los hechos. También Sí. dice que hay que tiene la necesidad de que se la tome como ciencia la historia. ¿Que tiene la necesidad quién? En el texto, Vilar dice eso. Bien, está muy bien. Él dice, tenemos que plantearnos que la historia tiene que ser una ciencia. Pero él dice, ¿es una ciencia? Y toda ciencia tiene que cumplir con... Dice que sí, o sea, que debería hacerlo porque para él todavía en base a la historia se estudia un campo que todavía no está del todo descubierto, que es el social. Bien, pero dice, vieron que él utiliza unas palabras que es historia-razón, historia-inteligencia, y dice, es un conocimiento provisorio que se está formando. Vilar pone el acento en que la historia está caminando a convertirse en una disciplina científica. Pero dice él, todavía no hemos logrado tener, más que los trabajos de Marx, dice, y él llama a su trabajo un vocabulario, no lo puede llamar tratado. Al principio del prólogo dice, todas las disciplinas tienen el nombre tratado, pero yo me puedo solamente dedicar a hacer un vocabulario. Ahí está dando la talla de que la historia está construyéndose como una disciplina. Entonces, ya tenemos a alguien que dice, la historia no es una disciplina, es científica, quienes dicen, sí, son una disciplina científica distinta, y Vilar, que es un gran historiador, murió, ¿no? Pero digo, vive entre nosotros, que dice, se está haciendo, se está construyendo.
Esto es importante que ustedes lo recuerden. Vamos, yo les hago este recuerdo de Vilar para que vayamos integrando cosas que ustedes ya leyeron. Muy bien. ¿Cómo se divide el trabajo que vamos a hacer en las clases posteriores? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en esta parte que es un poquito más dura, es, si ustedes se fijan la franja, el recuadro o el rectángulo que está en el centro del esquema, que lleva el número 2, dice que la historia es un proceso de investigación. La palabra pesquisa. ¿Con qué vinculan la palabra pesquisa? ¿Dónde se usa la pesquisa? Policial, un término policial, la palabra Policial. pesquisa. Policial, judicial. Muy bien. El que pesquisa es el fiscal, ¿no? El investigador, el detective. ¿Qué hace el detective, el investigador? Si desapareció alguien o encontraron una parte de una mutilación de un cuerpo como un único registro, y lo que está tratando es de buscar las huellas que llevan al que cometió ese homicidio. Primero hace teorías. Claro. Entonces, va a tratar de ver el contexto, estudiar la zona, si tiene algún dato para saber quién es el muerto. Recopila datos, ¿no? Muy bien. Pero trata de que esos datos estén certificados. Cuando digo certificados me refiero, Fundamentado. seguramente ese pedazo, esa parte de mutilación del cuerpo, este investigador lo llevará a un forense para que le entregue, bueno, según los tejidos, cuántas horas de muerto, con qué lo Forma mataron. datos con evidencias. Exactamente. Si tiene algún polvo o algún resto material que demuestre que no fue muerto o seccionado en ese lugar, que lo trajeron de otro lugar, y así, y así. Bien. Entonces, ¿por qué la homologación de la palabra pesquisa? Porque en realidad el historiador lo que hace en su investigación es compilar, unir, integrar los registros o testimonios o rastros o huellas que ha quedado de lo que estudia. Bueno, ese panorama de qué son rastros, huellas, testimonios, fuentes, lo vamos a estudiar en otra clase porque es bastante largo y complicado. Pero está claro que el historiador entonces tiene este dato. Hay algo que él no vio porque ya pasó. Él tiene que reconstruirlo. Un peligro que está claro, ¿cuál es? Es que seguramente en esta reconstrucción va a haber fragmentos de lo sucedido que él no va a poder reconstituir. Por ejemplo, va a tratar de tener una entrevista con cada uno de los conocidos del muerto o la muerta, una vez que sepa quién es. Hará entrevistas múltiples, le preguntará, pero lo que no quiera decir esa persona, para el historiador quedará velado. Pensemos que es el detective. El detective le pregunta a alguien que sabe quién cometió el delito. Si no lo quiere decir, esa parte quedará velada. ¿Qué participación tuvo alguno de ellos? Lo puede ocultar. De la misma manera, hay elementos, partes importantes de lo histórico que nunca aparecerán ante la historia. Entonces, lo bueno de la reconstrucción histórica es partir de que el escenario a reconstruir siempre va a estar incompleto, o que la posibilidad de que quede parcialmente incompleto es muy probable. Entonces, ya de movida, el historiador nunca tiene todos los fragmentos de la realidad compleja pasada como para reconstruirla. Este es un primer elemento muy importante, ¿no? Muy bien. Y después la otra cuestión, la acción del historiador. Ahora, olvidémonos del detective. El detective llama al forense, a los médicos, llama al policía, a un arquitecto, en fin, de acuerdo a lo que en este caso es el homicidio. Si hay una bala, llamará, no sé, a un técnico de balística, pero en este caso el historiador, en el caso que nos toca a nosotros,
tiene que munirse de las opiniones y los estudios de una cantidad de disciplinas, disciplinas auxiliares, que estudian elementos muy varios, y que están casi siempre en un escenario material. Puedo decir, si lo que me queda es solamente restos de mampostería, tendré que acudir a un arqueólogo o a un arquitecto. Si obviamente hay fósiles y esto ocurrió y hay elementos en un cementerio, habrá un antropólogo físico. Casi siempre hay un geomorfólogo si lo que ocurrió está debajo de la tierra. Y si hay papel viejo, un paleógrafo. Y si hay otro tipo de idioma, un lingüista, si es una lengua perdida. Y así, según lo que aparezca, aparecen disciplinas que auxilian al historiador en su trabajo. Ahora, en estos años más contemporáneos, digamos, de nuestra vida actual, está claro que el historiador permanentemente se vincula, como dijo Carla por ahí, con los antropólogos, con los economistas, con los demógrafos, con los politólogos, con los geógrafos, en fin, con todas las disciplinas que vimos en la primera clase. También es cierto que va a tener un historiador, de acuerdo a su especialidad. Acuérdense la última clase, ¿se acuerdan? Cuando dijimos desarrollos recientes, un historiador se dedica a una parte de la historia, entonces es un historiador de la economía. Seguramente sabrá de economía, con el tiempo desarrollará un conocimiento que lo acerca a la disciplina económica. Si es alguien que hace historia política, lo mismo, sabrá mucho derecho, sabrá mucha política. Bien. Vamos a presentar esto que sigue. Vamos a volver sobre este esquema. Yo quiero que hoy hagamos una presentación así más bien genérica. ¿Qué hace un historiador? Lo primero que hace. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cualquiera de nosotros? Cualquiera de ustedes en cuarto año, cuando tenga que hacer su tesis y elija, por ejemplo, vamos a un caso concreto. Alguno de ustedes vive en Casanova o en Lafe. Entonces vienen y me dicen, Juan, mira, yo vivo en Lafe, me gustaría hacer algo que pasó en Lafe, entre Lafe y Casanova, pero reciente, alguna cosa que te parezca a vos que... Y yo le diría, mira, en el año 98, si no me acuerdo mal, 97-98, por primera vez los grupos piqueteros cortaron las vías de Isidro Casanova. Y la cortaron durante varios días, de modo tal que se convirtieron en un incordio. Y el intendente de La Matanza tuvo que ir a negociar y qué sé yo. ¿Quién estaba? Delía, Alderete, ¿no? La corriente clasista y combativa, tierra y vivienda, etc. Mismos que ocuparon un colegio y todavía no lo devolvieron. Bueno, escuchen. Entonces, supongan que ustedes dicen, yo quiero escribir sobre eso. ¿Está investigado eso? Sí, un poquito. Lo que más cuentan lo cuentan ellos. Pero ¿está investigado? No. Bueno, entonces, ¿qué hago, Juan? Y lo primero que hace alguien que quiere estudiar historia y tiene un hecho, tiene un recorte, ¿el recorte cuál sería? A ver, hay un hecho que ocurrió en el 98, pero las causas de este malestar por la falta de vivienda, de trabajo, de bienestar de muchas familias trabajadoras, venía de antes. Entonces, lo que tengo que buscar son las causas de todo el proceso. ¿A dónde me voy? Y a los orígenes del menemismo, o a la hiperinflación de Alfonsín, o a la deuda externa a la dictadura. Bueno, ponele. Bueno, muy bien. Empecé a leer qué pasó en la Argentina a partir de la dictadura. Mediados de los 70. Muy bien. ¿Y qué hace? Leerás un manual, 2 manuales, o sea, grandes textos, y después en esos manuales van a encontrar referencias a quienes escribieron sobre el tema laboral, sobre la destrucción de empleo, sobre la economía inflacionaria, sobre la economía de la deuda pública en dólares. ¿Sí? Ya tengo 4 líneas. Entonces, todo ese proceso de leer lo que ya se escribió se llama heurística. Heurística. Sí, Enzo, adelante. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Lo que está haciendo usted ahí es porque, digamos, esa parte
de la historia que quieren construir con ese hecho, es porque está armando la realidad histórica de ese momento, porque ya tenía, digamos, el lugar, la historia de lo que estaba reconstruyendo, y se fue para el lado del campo económico y político, como para armar la realidad coherente del hecho. Bien, bien. Sí, sí, exactamente. Pero yo iba a otro objeto, ¿eh? Esto es historia reciente, y a lo que iba es que si ustedes quieren hacer eso, lo primero que van a tener que hacer es leer lo que ya se escribió sobre el tema. El historiador, los historiadores y las historiadoras no escriben sobre lo que otros ya escribieron bien. Lo que hacen es tratar de descubrir nuevas vacancias, lo que no está dicho, lo que puede ser novedad, traer una perspectiva nueva, descubrir conocimientos o resolver algún enigma de tipo, en este caso histórico. Cuando digo enigma me refiero no a Eureka, me refiero a alguna pregunta que está mirada siempre desde el mismo lugar. ¿Entienden? Siempre desde el mismo lugar. Bueno, yo voy a tener una perspectiva y voy a presentar esta problemática compleja desde un ángulo distinto. Muy bien. Entonces, primero, leo todo lo que se escribió. Y segundo, ¿qué haría? Y si yo trabajo en la actualidad, Delía está vivo, Alderete está vivo, y todos los compañeros de ellos están vivos, tomaré una metodología sociológica. Los iré a ver. El tema es que cuando un historiador no tiene a los participantes, a los integrantes vivos, lo que tiene que hacer es ir a leer lo que escribieron sobre aquellos que participaron. Biografías, ir al repositorio documental. Si fue un hombre muy importante, sus papeles deben estar en un repositorio, en un museo o en una academia, o en algún archivo nacional, provincial. Casi todos los papeles se guardan. Entonces el trabajo del historiador es ese, hasta que tiene un contexto y encuentra nuevas fuentes. Fíjense, la heurística, búsqueda de testimonios, repaso de investigaciones existentes, conversión de testimonios en fuentes. Yo encuentro testimonios que muchas veces voy a desechar. En ese caso los testimonios los desecho. Cuando el testimonio es muy importante, lo convierto en fuente, se convierte en fuente de mi futura investigación. Lo tomo como algo valioso y lo convierto en la justificación, la base, la prueba de lo que voy a decir. Muy bien. Una vez que tengo... Sí, Luis, adelante. Una pregunta, profesor, pero si ya el historiador empieza a decidir con qué va a estudiar, qué le interesa a él para estudiar y qué le parece que no, está ya de alguna manera recortando la historia. ¿A qué te referís vos? ¿A qué? Él ya al escribir sobre algo, dejando afuera fuentes, está cambiando, recortando la historia, en algún sentido, cambiando la historia. Pero todo análisis de la historia es un recorte. La historia en su totalidad no la podés estudiar. No, pero me parece que acá hay un equívoco. Repito, no lo expliqué bien. Escuchen. Ejemplo, para que ustedes entiendan. Un testimonio es un registro. Yo puedo encontrar papeles. Yo, por ejemplo, investigué un periodo de Rosas, ¿no? De 1832 a 1840. Entonces, había miles de papeles en distintos legajos. Había papeles donde Rosas le decía, era un testimonio, le decía a Mascarilla López, que era el hermano de López, el gobernador de Santa Fe. Le envío 1000 caballos, 500 yeguas, tantos yeguarizos, le preguntaba por la familia, va don fulano y mengano, fíjese si me puede comprar tantas ovejas, porque Rosas era un gran estanciero. Eso es histórico, pero a mí no me servía. Ese era un testimonio. ¿Qué tenía que ver con lo que yo estoy investigando? El bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. Rosas no decía nada. ¿Entienden? El historiador tiene un cuadro a través del cual va desechando testimonios. Ahora, todo testimonio no es fuente. En este caso, si alguien que económicamente investigaba Rosas
y a su riqueza personal, supongan, o a su método de crianza pecuaria, ese papel le podía servir. A mí en ese caso no me sirvieron. No me sirvieron un montón de papeles que hablaban de cosas que me parecían irrelevantes para lo que yo estaba investigando. ¿Entienden cuál es la diferencia? No es que eso no era cierto. En muchos casos, cuando un historiador desecha testimonios porque no le gustan a él lo que dice, ahí sí hay una falta de rigor. Pero en este caso, supongan que ustedes van a hablar con Delía, y Delía empieza a zarasear con temas que no tienen nada que ver con lo que ustedes le preguntan. Ustedes le preguntan cuándo se organizó el movimiento de tierra y vivienda, y por qué cortaban la vía de Casanova. Y él no les da dato, habla de su proyecto político y su relación con Kirchner. Es decir, hay un momento de esa entrevista que a ustedes no les va a servir, porque el objeto que ustedes tienen para construir es otro. ¿Me siguen? En ese caso, esa parte de la entrevista ustedes la van a desechar, no la van a tomar como prueba. Fuente es cuando un historiador toma algo. Está bien lo que dice Luis, que eso es un elemento central para ver cómo trabaja un historiador, pero en la mayoría de las investigaciones hay que desechar tantísima cantidad de testimonios que no son relevantes para esa investigación. Bueno, muy bien. Ahí se hace una crítica. Hay un periodo donde yo tengo todas las fuentes y lo que tengo que ver es si esas fuentes son valiosas. Lo primero que tengo que saber es, ¿esa fuente es esa fuente? Supongan que encuentro un papel de 1715 y es fundamental. Pasó muchas veces en la historia, les quiero aclarar. Entonces, lo primero que hago es, ese papel niega a otros muchos papeles. La pucha. Me encontré con un papel que va a cambiar la historia. Los Muy escritos bien. del Mar Muerto. ¿Eh? Como los escritos del Mar Muerto, que generaron polémica histórica con respecto... El soldado que encontró el cigarrillo del general Lee y con sus planes de batalla. También el plan de operaciones de... Ese, muy bien, Nico, muy bien, Nico, muy bien. Escuchen, acá en Argentina, Mariano Moreno era considerado por los liberales del principio del siglo XX, era considerado un secretario de la Junta, un hombre, un intelectual ilustrado, creador de la biblioteca, del periódico, sí, exactamente. Bueno, lo consideraban un hombre blanco y puro, que había salido en realidad había empezado a estudiar para ser cura, Mariano Moreno, en Chuquisaca. Bueno, muy bien, ese fue el Moreno, hasta que alguien construyendo el puerto de Buenos Aires, Madero, encuentra unos papeles llamativos que parecían escritos por Belgrano. Bueno, resulta que eran una copia. Tuvo que ir a Cádiz, y en Cádiz se encontró con los papeles originales. Se llamaba Plano de Operaciones, el plan de operaciones de la Junta, la primera Junta. Mucho tiempo los historiadores se preguntaban si la letra era de Belgrano o de Moreno. Finalmente se descubrió que por la forma de escribir y por los giros era Moreno. ¿Saben lo que decía el plan de operaciones? Mate, mienta, fusile, persiga, eche a todos los españoles. Era un plan de acción revolucionaria que no tenía nada que ver con lo que se había dicho del Moreno anterior. Ese papel, digamos, ese documento, lo primero que uno se pregunta es, ¿ese documento es verdadero? Porque en muchos casos, algunos hombres de la política en el siglo XIX, XVIII, ¿saben lo que hacían? San Martín, por ejemplo, iba a cruzar la cordillera, entonces escribía 4 cartas, una verdadera y 3 falsas, y las falsas las mandaba con hombres que debían ser capturados, porque todo se llevaba por una correspondencia, por un tipo que iba arriba de un caballo y llevaba la carta al destinatario. Bueno, cuando eran capturados, la información que tenía esa carta era falsa. San Martín no iba a cruzar por ahí. Si yo encuentro esa carta hoy y tomo esa carta por cierta, tengo un problema histórico. San Martín lo hacía adrede para engañar a sus enemigos, en este caso realistas. Pero hay tantísimos casos, por ejemplo, en la Iglesia hubo durante siglos
cartas escritas apócrifas, falsas, con información que trataba de justificar el poder o determinada posición de un papa. Recuerden que durante mucho tiempo en Europa los papas estaban en dos sedes, ¿no? Estaban en Roma y en Aviñón, y se peleaban entre sí, y todos disputaban quién era el verdadero papa. Entonces, bueno, era común en la política del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, que las cartas fueran escritas adrede, con información falsa. Pero hay otra cosa. Algunos escribían su carta y la firmaban por otros. Entonces, la carta es falsa porque la hacía un falsificador. ¿Me siguen? La carta falsa, la carta del remitente verdadero que dice cosas que son mentiras. Y las cartas verdaderas. Entonces, un papel verdadero, cuando todo lo que se construyó sobre ese personaje era distinto, vino a cambiar resueltamente, en el caso de Moreno, su actividad en la Junta. Y le vino a poner un poco de luz acerca de por qué Moreno sale tan intempestivamente de la Junta. Y algunos creen también que es la razón por la cual el tipo se murió en el medio del océano, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, este es un ejemplo, hay muchos más, ejemplos de por qué lo que yo recibo como fuente tiene que tener un análisis de alguien que me diga, esta es la letra de Moreno, este papel es del siglo XVIII, XIX, está bien, que analice el papel, la tinta, la letra, la forma de escribir. Eso lo hace un paleógrafo, ¿no? Alguien que es experto en la escritura de ese momento, que se escribía completamente distinto. Les digo, las cartas de Rosas, por ejemplo, a mí me llevó durante mucho tiempo, en realidad no las escribía Rosas. Rosas tenía, en sus casas de gobierno, tenía 4 personas que hacían turnos de 8 horas, escribían todo el tiempo. No hubo nunca una fábrica de escritura de cartas tan permanente como la casa de Rosa. Escribían por turnos, ¿no? Entonces, había uno que leía mucho yo que se llamaba Corbalán. No, Corbalán tenía una forma de hacer el inicio, los arabescos de las primeras letras de las oraciones, que era ininteligible. Uno tiene que mirar muchas veces hasta que entiende la palabra. Y después, las contracciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, tal que, sino que, sin embargo? Tenían apóstrofes, y después los giros idiomáticos. Ligaduras. Claro. Y los giros idiomáticos decían algunas cosas que para ellos eran corrientes de ser interpretadas en un sentido que para nosotros no. Y bueno, en fin. Bueno, entonces, lleguemos al punto. Una vez que el historiador tiene todo ese cuadro de situación abierta, viene la etapa en donde aparece la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación. Con los elementos que tiene el historiador, con las fuentes que tiene el historiador, con su hipótesis que la ha ido conformando de lo que leyó, de lo que encontró, del contexto, termina elaborando su posición, y finalmente el cuarto momento es la exposición, la escritura, un trabajo, una conferencia, un libro, etc. Muy bien. Profe, una consulta. Sí, adelante. Ahí depende mucho de lo que yo quiero hacer, si es un aporte académico, una divulgación de material, datos, registros. Sí, depende. En general se pueden hacer muchas presentaciones, ¿no? Cuando, como dice acá Cristian, una cosa es que uno haga un estado de situación. Yo, por ejemplo, quiero presentarles a ustedes en qué situación está la investigación sobre tal cuestión de la historia argentina. Entonces, ese es un tipo de trabajo. Yo puedo hacer una comparación de muchos autores sobre un tema. Cuando yo estoy haciendo una propia investigación con una tesis, yo tengo una hipótesis y llevo una tesis y escribo un trabajo, en general hay trabajos, llaman papers, que circulan, pero finalmente la mayoría son publicables, ¿no? Bueno, así trabaja el historiador. Una vez que tenemos producción de historia, libros de historia que narran, tenemos una disciplina más. Y quiero parar acá un poquito. Les presenté la filosofía de la historia, la epistemología de la historia, de la ciencia social y de la historia.
Y ahora tenemos que pararnos acá. Cuando yo tengo un objeto materia y una investigación histórica, aparece una disciplina que se llama teoría de la historia. Teoría de la historia. ¿Qué estudia la teoría de la historia? Lo que estuvimos estudiando la clase pasada y la anterior. Los ritmos, la estructura, el proceso, los acontecimientos. Porque en realidad eso que estuvimos estudiando no es el acontecimiento. Estuvimos diciendo cómo se matriza, cómo es el formato de la realidad histórica. Y eso lo hacen en general los historiadores cuando hablan de la historia, cuando hablan del objeto y hablan del conocimiento histórico. Para que ustedes entiendan, el texto de Vilar no es un libro de historia, es un libro de teoría de la historia. Muy bien. La segunda parte es la investigación. La teoría de la historia también habla sobre el formato de investigación. O sea, las fuentes, el rigor de la fuente, la crítica de la fuente, la heurística, la hermenéutica. Después eso lo vamos a ver en otra clase. Y finalmente, cuando hay conocimiento histórico, es decir, yo tengo, por ejemplo, el Nico tiene el libro ahí del plano de operaciones de Moreno, y le sumamos el libro de Boleslao Lewin, que habla sobre el plan de operaciones, y le sumamos a Ibarguren, que criticaba a Moreno, lo odiaba la Revolución de Mayo, y obviamente odiaba a Boleslao Lewin. Escribe también su libro. Dice que Moreno era un revolucionario, que era anticatólico, y obviamente lo creía contrario a la Revolución de Mayo. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, tengo sobre el tema Mariano Moreno varias producciones que hablan de una nueva fuente, nuevas historias, y al lado de esa nueva investigación aparecen distintos historiadores que producen distintos conocimientos. Entonces, acá aparece otra disciplina que se llama historiografía. Ustedes la van a ver en el último de los rectángulos, historiografía. ¿Qué es la historiografía? Es una disciplina que analiza la escritura, la composición, los trabajos históricos o los trabajos de conocimiento histórico, los trabajos de producción de conocimiento histórico. Ahora, yo tengo la historiografía, pero resulta que yo les acabo de decir que durante todo el siglo XIX, por lo menos de mediados a fines, y buena parte del siglo XX, se decía que Moreno era un muchacho liberal, compuesto, adaptado, buen secretario, muy católico, un hombre blanco, ¿sí? ¿Me entienden, no? La palabra blanco, sin mácula. Y lo decían varias escuelas, había un montón de historiadores. Y de pronto hay otros historiadores que dicen, no, Moreno fue el alma de la revolución, quería fusilar a los españoles, los mandó a fusilar a Liniers, lo mandó a Castelli a hacer desastre, quería echar a todos los españoles y por eso lo rajaron. Y eso lo dicen unos cuantos. Entonces, el historiador de la historiografía lo que nos viene a contar es cómo cambia el recorrido en la escritura histórica, en los trabajos históricos. O sea, el que investiga sobre las corrientes y tradiciones historiográficas. Entonces, perdonen que se complica tanto, pero es así, ¿no? Tenemos una filosofía de la historia, una teoría de la historia, tenemos la investigación histórica, tenemos la historiografía y tenemos la historia de la historiografía. ¿Qué vamos a encontrar en la historia de la historiografía? Bueno, por ejemplo, tomemos el caso de Moreno, siempre Moreno. Los liberales, hasta antes del plano de operaciones, decían Moreno era un fervoroso liberal. Amaba la libertad, propugnaba la educación, generó corrientes pedagógicas,
creó el primer diario, Criollo, etc. Los marxistas dijeron, tenemos acá un integrante de la primera junta claramente revolucionario, que tradujo las ideas de Rousseau y las repuso en el marco del Río de la Plata. Ya esa es una tesis. Ustedes saben que Rousseau fue un francés que se anticipó en la idea de lo problemático que era la propiedad privada en el equilibrio social. Y Marx, un tiempo después, unas cuantas décadas después, va a tomar a Rousseau como uno de sus fundamentos para escribir el Capital, ¿no? Entonces, fíjense, los liberales toman un Moreno. Y, me está avisando Carla que me fui, sí, me fui. Lo que pasa, ¿sabés qué, Carla? Disculpen, que no me contestó Santiago. Por eso no les avisé nada. Es más, no lo leyó el mensaje. Bueno, igual por acá vamos cerrando. Entonces, les decía, estoy simplificando, pero los liberales decían eso, Moreno. Y después, ya teníamos marxistas, dicen esto otro. Entre los liberales y los marxistas hay muchos otros que dicen un poco y un poco, que dicen un poco de liberalismo y un poco de revolucionario. Otros dicen, pero ojo que Moreno también era católico. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos 3 o 4 líneas historiográficas que nos permiten entender cómo un gran acontecimiento, como fue la Revolución de Mayo, para la historia nacional argentina, tiene todo un recorrido, con la producción de conocimiento histórico. Sí, Nico. Sí, que también ocurre lo mismo con Alberdi, con los escritos póstumos, que hace una gran crítica a los liberales, la cual nunca terminan, desde mi punto de vista, nunca terminan de asumir. Y habla muy mal de todos los liberales. Sí. Bueno, acá lo que dice Nico está muy bien. Fíjense, pero eso trae una complicación terrible. Férrimo enemigo de Mitre. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes ven, por ejemplo, ustedes van a enseñar la fundación del Estado Nacional. La fundación del Estado Nacional. Entonces dicen, bueno, después de la derrota de Rosas, viene el armado. Y ahí, en ese armado, estaban todos juntos. Estaba Alberdi, Mitre, Sarmiento. Se pelean un poquito después. Después de Casero se pelean al rato. Pero en el principio todos estaban de acuerdo en organizar. Entonces uno dice, ¿qué venían escribiendo estos tipos? Venían escribiendo que el problema era el caudillismo, el problema era Rosa, el problema era el centralismo, bla, 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 bla. Después se pelean los de Buenos Aires por retener Buenos Aires, el resto se queda con Urquiza. La sensación es que cuando tenemos que ir a enseñar esto es tan complejo que es mucho más simple explicar que los románticos liberales querían unificar el país con una constitución, cosa que hicieron. Después se empezaron a pelear, al otro día se empezaron a pelear, Mitre y Sarmiento por un lado, este por acá, este por allá, y aparecen 10 nombres, 15 nombres. Entonces, cuando uno va a enseñar de historia, se tiene que preguntar, si yo les tengo que enseñar historia a ustedes, los voy a nombrar a todos. A la Alsina de acá, a la Alsina de allá, a este y al otro. Pero cuando uno va a enseñarle a los adolescentes, ¿qué le tiene que seleccionar como contenido? Que había provincias que durante un tiempo estaban en una confederación y ahora venía una etapa de unidad. Y en esa unidad después hubo otras, pero ya había una unidad, hay una constitución. Si uno dentro de eso le tiene que decir a los chicos, en el tema Estado-Nación, que además Alberdi, cuando era joven, decía una cosa, por ejemplo, en el 37 Alberdi le decía a los franceses, tienen que hacer un acto patriótico e invadir Buenos Aires. En los papeles que encontré yo, Alberdi es uno de los principales promotores para que los franceses bloquearan Buenos Aires, porque era un enemigo acérrimo de Rosas. O sea, Alberdi tuvo que agarrar la valija rápido y rajar e irse a Montevideo. La mayoría se tuvo que ir corriendo. Bueno, Alberdi después se fue al exterior, vivió en Francia, fue ministro plenipotenciario, gran escritor. Con Sarmiento son las dos cabezas más grandes que tenemos del siglo XIX. Y lo mismo pasa con Sarmiento. Cuando están viejos, escriben libros que se parecen poco a los de la mediana edad
y mucho menos a los de su primera escritura, digamos, cuando eran jóvenes, ¿no? Y esto es comprensible. Los hombres públicos que viven cambios a lo largo de su vida producen ideas y textos que a veces son poco coherentes entre sí. Y esto es bueno explicárselo a los chicos, pero a los chicos más grandes, que esto también forma parte de la controversialidad de la propia historia. Ni siquiera un sujeto histórico, un individuo importante, mantiene su propia identidad intelectual. Esto tiene una dinámica, ¿no? Ni hablar. Hay casos que son todavía más contradictorios que estos que acabamos de decir. Bueno, vamos a ir cerrando por acá. Yo quería que hoy les quedara abierto este escenario. Sí, Ezequiel. Adelante, Ezequiel. No, cierro algo cortito. ¿Puede mostrar el cuadro entero antes de que lo cierre? ¿O no quiere spoilear? ¿El cuadro? No, sí, ¿cómo no te lo voy a querer mostrar? Pará que... O sea, yo no sé si lo vas a subir en Classroom. Por sí, eso, totalmente. Ahí está, ahí lo... Perdónenme, pensé que se estaba viendo. Bueno, profesor, ahí está, quería verlo de historiografía. Bueno, escuchen, pero de cualquier manera les quiero aclarar que no me guardo nada. Cuando les suba esta clase, va este esquema junto con la clase y creo que tengo algún esquema más, pero seguro, quédense tranquilos. Bueno, la idea entonces es, con este esquema abierto, se nos abren varias clases. La que viene vamos a abordar una parte de los temas que mencioné hoy, y en la siguiente o en la otra, me parece que viene el receso, pero cuando volvamos, vamos a hacer el recorrido de las disciplinas auxiliares y demás. Bueno, gente, les mando un abrazo, que la pasen bien y vayan entregando los trabajos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, profe. Ya. Gracias. Hermana. ¿Nadie recibió nada de la clase que viene? No sabemos nada de profe Filo. ¿Habrá? No, yo tampoco. Y vamos a esperar un ratito. Y sí, tendrá que comunicar, por lo menos el número de contacto. Disculpen, tenía unas consignas, ¿no? El profe para hacer, ¿era eso? Sí, una era la del FO, la de la opinión esa sobre el texto de Nasboom. Y la otra era el de Sócrates, el segundo. No, hablo de Madariaga. Ah, sí, ahí dejó una ¿de qué? Claro. ¿Y tiene fecha? Yo porque no miré nada, disculpen. ¿Tenía fecha? Sí, el 4, Cristian. De Madariaga, perdón, chicos. No. Sí, el trabajo cooperativo de Madariaga, lo único que hay de Madariaga. Bueno, ahora lo reviso. La 4. Es lo único que hay, el trabajo práctico, subir. No veo nada más. El trabajo cooperativo se hace en grupo, Cristian, eso es lo que hay. Sí, o sea, Cristian cree que subió otro trabajo. No, está bien. Listo, gracias. No, subir no subió nada más. Bueno, nos vemos. Bueno, tampoco hay un, ¿cómo se llama? Una clave para entrar en lo de... No, tampoco dio enlace de Meet ni nada, por eso. Porque dijo que voy a poner una clave de Meet, en eso que mandó, pero no, me parece que no apareció nada todavía. ¿Será la misma de la última clase? No sé. Voy a poner con esa a ver si se conecta. Informamos por el grupo cualquier cosa, chicos. Una consulta a las 7, ¿no? De los trabajos que se entregaron grupalmente, ¿cada uno tenemos que poner como entregado? ¿O directamente que sube? Lo entrega uno y los demás ponen al miembro que lo entregó como trabajo y entregado. Claro. Ah, listo. Bueno, entonces no tenemos filosofía hoy. No sé. Por ahora no. Usted sabe, es una cuestión metafísica si vamos a tener. ¿Es a las 7 o 7:30 filosofía? El horario es 7:30, él lo quería adelantar por este problema que supuestamente tiene con la mamá, que parece que la hizo paro. No, el problema que tiene es que el celular se le va a acabar la batería si espera mucho tiempo. Para mí que le pasó esto. Para mí que sí, le pasó igual son 8 menos. No, si lo dice, él lo dice ahí. Sí, mandaba una foto igual de la sala ahí del hospital.
Mando una foto. Si no le hubiese contestado al director. Claro. Sí. Bueno, chicos, estamos viendo, estamos en contacto. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chicos.